Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 5 de abril del año 2018. Estamos con Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Saludo al otro con corbata, Hernán Bonilla. Buen día, Emiliano. Y después a los descamisados, no. Sí, los descorbatados. Descorbatados. De izquierda. No, pero camiseteado. Pero, de todos modos, muy camiseteado, como dice el otro. Esteban Valenti y Fernando Butazoni. La próxima vez venimos de remera. No, de frac. Para compensar tiene que venir de frac. La Corte Suprema de Brasil sacudió los cimientos del sistema político al autorizar esta madrugada el arresto del expresidente Lula, un mito de la izquierda, en el mayor golpe de la investigación Lava Jato contra las enormes redes de corrupción en el país. El fallo, que se conoció después de la medianoche y luego de más de 10 horas de debates, también impacta de lleno en la carrera presidencial de la mayor economía latinoamericana que va a dirimirse el 7 de octubre. ¿Por qué? Porque prácticamente deja fuera del tablero a quien es el favorito en las encuestas. Condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por haber recibido un apartamento de lujo de OAS, una constructora involucrada en la trama de sobornos del estatal Petrobras, Lula pretendía conservar su libertad hasta agotar los 4 grados del sistema jurídico brasileño. Pero con el resultado, ese apretado resultado de 6-5, los jueces del Supremo Tribunal Federal rechazaron el recurso, que era un habeas corpus, que había presentado la defensa del exmandatario. La presunción de inocencia no puede llevar a la impunidad, dijo la presidenta de la Corte, Carmen Lúcia, cuando votó al final y dio el 6º voto que selló el resultado. Por essas razões, farei juntada de voto, mas com todas as vênias que apresento aos senhores que votaram no sentido da concessão da ordem, eu acompanho o relator para também denegar a ordem pleiteada. Hemos estado todos pendientes de esta resolución. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién va? Fernando. Bueno, a ver, yo creo que la resolución tenía que ver con un recurso sobre una sentencia que ya está establecida y firme. A partir de un episodio, como se decía, de una trama de corrupción que es realmente impresionante, ¿no? Que abarca buena parte del sistema político, buena parte del sistema empresarial, buena parte de los países de la región, etcétera. Ahora, yo seguí con mucha atención el proceso de votación, pero también venía siguiendo desde antes los rumores y el estado de ánimo que se genera en Brasil. Y yo al respecto debo decir que me genera muchísima preocupación. No la decisión del tribunal, sino ese clima que inestabilizó, evidentemente, a Brasil durante varios días y que, de alguna manera, puso algunas cartas sobre la mesa. Me parece realmente terrible, tristísimo, que en pleno siglo XXI, una vez más, aparezcan los militares, dispuestos a desenvainar el sable. El jefe del ejército brasileño así lo expresó, y de inmediato aparecieron varios jefes militares, por cierto, no señores ya retirados como acá que se reúnen a tomar café y a tomar resoluciones, sino militares en activo, con mando de tropas, con armamento, etcétera, aparecieron para respaldarlo y decirle que estaban a su orden, que estaban a lo que él indicara. Eso me parece muy grave. También me parece muy grave otras expresiones que de alguna manera van en el mismo sentido, pero desde otra vertiente ideológica, de gente que ha señalado que después de un largo ciclo de gobierno de izquierda democrática en Brasil, se ha probado una vez más que la democracia burguesa no sirve para avanzar en las conquistas sociales. Por lo tanto, hay opciones dentro de Brasil que a mí me generan muchísima preocupación y que vuelven a demostrar una especie de primitivismo político en un proceso en el cual el habeas corpus negado a Lula debería ser, más allá de que estemos a favor, en contra, o nos parezca, debería ser un trámite absolutamente ordinario. Lula es cierto que es el candidato con mayores probabilidades de ganar en las próximas elecciones, el que tiene la mayor preferencia de voto, pero también es cierto
que Lula preso no resuelve el problema de quienes bloquean su candidatura. Yo comparto lo que dice Fernando, de que el clima que se fue generando en torno al proceso sobre declaraciones de militares en actividad es tremendamente preocupante. Y es algo que entra en juego, que enturbia toda la discusión, que es algo que por lo menos yo creía que estaba en el pasado y vuelve a poner sobre el tapete el riesgo real de que haya una intervención militar en un proceso político, y eso es gravísimo. Y eso no puede soslayarse porque está en el centro del asunto. Sobre el proceso y sobre el fondo, si Lula es corrupto o no es corrupto, yo no lo sé. Como no me puse a investigar a fondo el caso, ni lo voy a hacer, ni lo mismo sobre, no sé, Cristina Kirchner o Kuczynski o todos los que hay en la vuelta. Ahora, también me parece preocupante alguna gente que, y en Uruguay ayer lo veíamos en las redes sociales, por ejemplo, apenas salió la sentencia del tribunal, diciendo que vamos a defender al compañero Lula, que esto es un atentado contra la democracia. A ver, si una serie de tribunales y jueces y demás lo fueron encontrando culpable a Lula, no fue un juez, no fue dos, fueron hasta altura como 3 instancias distintas. Bueno, el Estado de Derecho marca que una persona que en esas condiciones no puede ser candidato, y punto. O sea, ¿por qué esa hemiplegia moral de que cuando es un compañero se lo defiende aunque sea corrupto y se omite todo lo que pueda haber hecho? No importa, la realidad no existe. Cosas más insólitas, como que en Uruguay sigue habiendo gente que defiende a Cristina Kirchner, ¿no? Una cosa insólita, porque que Cristina Kirchner robó todo lo que pudo, ya no queda duda ninguna, y todos sus secuaces. Y al mismo tiempo, cuando aparece, no sé, con el caso en Perú en Kuczynski, que es una acusación, ya, no, bien que lo echaron, corrupto y demás. Entonces, a mí también, como me preocupa el tema militar, me preocupa esta hemiplegia moral de, si es de izquierda, todo vale y lo defiende, y si es de derecha, marcha y preso. Voy a estar totalmente de acuerdo con que hay una cosa grave, que es la intervención de los militares en esta nueva etapa, que no tiene nada que ver con moralidad, porque dicen que están al servicio de un inmoral probado y comprobado como es Temer. Vamos a tenerlo claro, Temer está mucho más probado que Lula, lo único que no tuvo fue la mayoría parlamentaria. Eso es lo primero, es decir, la vuelta al pasado. Segundo, para mí es un golpe muy importante desde el punto de vista moral, político, emocional, para la izquierda latinoamericana y para la izquierda brasileña. Y lo es no tanto desde el punto de vista de esto, que lo que se discutió es un habeas corpus, no se discutió sobre el fondo del problema. Pero trae a colación el tema de que durante el gobierno, los gobiernos del PT no lograron romper, y al contrario, se incrementaron mecanismos de corrupción histórica que vienen desde Pedro I en Brasil y que son efectivamente de los peores y más estructurales del Brasil, donde está metida toda la cúpula empresarial, que está presa, buena parte de ella, y que está metido todo el Brasil político, etc. Es difícil encontrar a alguien que lo esté metido. Todos los partidos, hay decenas de parlamentarios, eso es una gran derrota. No cubre nuestra responsabilidad como izquierda, al contrario, el PT llegó al gobierno planteando que eso lo iba a resolver. Lo procesa nada más, como todas las cosas, por una ridiculez, un apartamento que mirá vos si estuviste en el medio de negocios de miles de millones de dólares y te compraron como un apartamento, ¿no? Es decir, pero me hace acordar a la gracia de Cose. Es exactamente a la gracia de Cose del derecho de Shell. Bueno, una bobada, un apartamento es una bobada. No tiene nada que ver, pero él le viene bien. Entonces, lo cierto es que es una gran derrota, muy negativa, que influye de todo punto de vista, que si la derecha lo puede hacer es porque nosotros le dimos la posibilidad, vamos a entendernos claro, así es de duro. También voy a decir, por último, una cosa. Yo no creo que en un país donde todo esté tan podrido, la justicia sea una especie de isla maravillosa, que se mantuvo al tarde. Yo los escuchaba ayer argumentar. Primero, vos no sé si escuchaste, pero yo escuché partes enteras. El 80% era humo, ¿está claro? Es decir, esas cosas de la justicia... Los argumentos de los ministros de la Corte Suprema. De un lado y del otro. El 80% tenía más que ver con el sexo de los ángeles que con la vida de la gente.
y de Lula. No tiene nada que ver, divague, esas cosas, esa parte de la cultura humana que se ha desarrollado al margen de la realidad. ¿Tá? Bueno, y yo voy a decir que también sobre eso no le doy la potestad de ser holocolado. Es parte de un sistema que está totalmente putrefacto y que no hay otra solución de sacarlo que con democracia, con más democracia. Y la democracia comporta sus precios y sus costos. Por ejemplo, la más absoluta y total honestidad. Bueno, en primer término, a mí me pareció también muy triste las declaraciones del comandante en jefe, fuera de lugar. Yo creo que horribles. No hay calificativo. Fue vía Twitter, además, ¿no? Sí, fue a Twitter. Bueno, pero hay que... Inquietud militar en las redes sociales. Claro. Dijo, en esta situación que vive Brasil, queda por preguntar a las instituciones y al pueblo quién está pensando realmente en el bien del país y de las generaciones futuras y quién está preocupado solo por sus intereses personales. Le aseguro a la nación que el ejército brasileño comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien, de repudiar la impunidad y respetar a la Constitución, la paz social y la democracia. Tampoco dice que va a dar un golpe, pero no debió como militar decir esas cosas. Ahora, eso se inscribe también en unas cataratas de mensajes en las redes de cantidad de personas que llamaban a desoír el fallo de la justicia y a hacer poco menos que azonadas para exigir que Lula quedara libre y sin culpa y que pudiera ser candidato. O sea, no hay que tener una especie de selección hemipléjica, hay que mirar todo lo que pasó. También es muy negativo, por supuesto, que en nuestro Uruguay se siga hablando del compañero Lula y que es un perseguido poco menos que de la CIA, de Estados Unidos, de la derecha, la oligarquía y demás. La realidad es, en alguna medida, lo que dijo Esteban. Esto es una enorme derrota para la izquierda y demuestra que en la izquierda puede haber tanta corrupción como en la derecha, y punto. O sea, lamentablemente se cae un mito, porque la izquierda había hecho de su historia una especie de presentación de fuerza impoluta. Eran los dueños de la moral pública, eran incapaz de meter la mano en la lata, sino quedaban mancos. A esta altura tendríamos que hablar de la sociedad de los poetas mancos, pero de alguna manera la realidad es que ese mito se termina. Uno mira América Latina, le guste o no, y todo donde hubo izquierda y supuesto progresismo, sea Venezuela, Argentina o Brasil, termina con la peor corrupción que se pueda, y Perú, derecha y media. Está bien, pero estamos poniendo el ejemplo de lo que fue la izquierda, de la peor corrupción que uno pueda imaginar. Todas las familias por varias generaciones de Chávez, de Maduro, de los Kirchner y de Lula son multimillonarios, y eso a nadie le llama la atención. Bueno, un momentito, acá hubo una persona que cometió actos de corrupción, que fue juzgada. También me dicen ahora que el Poder Judicial en Brasil no debe ser limpio. Y bueno, cada uno puede pensar lo que quiera. ¿Quién te dice? Dijo Valenti. Ah, por eso. Pero, bueno, dice Valenti. Me refiero a él así en tercera persona. Pero evidentemente cualquiera puede decir cualquier cosa, pero hay que probarlo. La verdad es que la justicia de Brasil, en este episodio de Lavallato y demás, se dedicó y ha tenido una actuación que hizo caer a políticos de todos los signos partidarios y a empresarios de las familias más pudientes de Brasil, por lo cual tiene una credencial buena y sana. Por otra parte, decir que esta es una condenita porque es por un apartamentito de segunda, bueno, para empezar, también lo dijo Valenti, Lula tiene 12 o 13 causas por millones y millones y millones de dólares. Este apartamentito, un triplex, creo que en Río, no sé dónde, vale algún par de millones de dólares. Yo creo que es hasta agresivo para los que nos escuchan y para los ciudadanos en general decir que es un juguete varios millones de dólares. Evidentemente es robo, porque hay que tener claro que la inmoralidad es por 1.000 pesos como por 1.000.000 de pesos. El problema es el concepto.
El problema es el concepto. El problema es la impunidad. El problema es quien se cree que merece un apartamento triplex en la playa de Río que no porque se lo le da... probaron más que por el testimonio Perdón, de Piñeiro. ¿cómo no se lo probaron si la justicia lo aceptó? Vos tenés una justicia que se llama Valente y otra justicia que es el Poder Judicial. Acá está, en Brasil está aprobado. Yo escuché el juicio. Bueno, entonces ahora como Valente escuchó el juicio por la radio antes de dormirse, no hubo delito, no hubo delito. Por favor, no tengamos tanta soberbia, vamos a ser un poquito más humildes. Siga Esteban, entonces, vamos ahora, a ser yo no directamente terminé, estoy en un sola palabra. Pero, vamos a ser más humildes. Vamos a ser Más más humildes. te digo. Más humildes. Hay varios todos ministros, los juristas que pero yo he leído. ninguno, un disparate. Mirá que pero después te escribe una columna. Vos leerás un diario comunista pasquín que circula por ahí. Todos los grandes analistas Vos leerás jurídicos, algún diario podrido. Yo todos leo los un analistas diario. Vamos a pasar todos la los palabra. diarios. Yo leo todos los palabra. diarios. ¿Qué? Te juego una apuesta, como no te jugué el otro día. Tráeme los artículos de grandes juristas. Sí, hay. Grandes juristas, Hay. no me traigan los picapiedras. Tráeme grandes hay. juristas que digan que esto no fue delito. Bueno. Fue delito, grande o chico, delito, Esteban corrupción, Valenti y Lula va bien preso. Habla ahora. Dale, porque Yo creo que digamos que la discusión arrancó contigo. Esto es una de las tantas causas que tiene Lula, que efectivamente todo el tema es deplorable, que bajo el gobierno de Lula, mucho más que el de Dilma, se cometieron. Nadie puede creer que todo lo que pasó no fuera de responsabilidad política y moral del gobierno. Lo he dicho 20 veces. Una cosa es trabajar los temas serios de esa manera, otra cosa es hacer festivales como viene bien y sacar la bandera y darle. Yo no lo voy a hacer. Sí quiero hacerme una pregunta, porque todos hemos manejado un hecho y hay que contestarlo. ¿Cómo es posible que Lula es por lejos el candidato con más intención de voto a pesar de todo esto que es conocido y masacrado en la opinión pública brasilera? ¿Lo inculpa o lo exculpa? No lo inculpa ni lo exculpa. Puede ser el tipo más prestigioso y sin embargo estar bajísimo. Puede ser el tipo más acusado con 7 causas en proceso y ser el primer candidato. Hay que preguntarse, ¿saben por qué es eso? Yo en mi explicación, que la he seguido, porque en realidad la impresión que hay en la opinión pública brasilera fundada es que todos son corruptos. Todos son corruptos. El presidente Temer es un corrupto confirmado y reconfirmado. El líder de la oposición está absolutamente acosado y demás. Entonces, ¿qué pasa? Comparan, dice, este es un corrupto, este es un tipo que cometió actos de corrupción, pero durante su gobierno se hicieron cosas que nos hicieron bien a la mayoría de los brasileños y por lo tanto lo perdonamos, cosa que está muy mal, pero hay que buscarle una explicación, porque no es que la gente es mala y estúpida, es que en Brasil la corrupción es un factor más del cuadro político y la gente juzga otras cosas. Está claro que comparando con Temer tiene 2% de apoyo y Lula tiene 30 y pico de intención de voto. ¿Eso le saca la culpa? No, porque no estamos en el medioevo. Estamos en un país que se supone que es Brasil, con 200 años de corrupción. Yo estoy de acuerdo con esto último que decía Esteban. Muchas veces pasa que candidatos cuestionados o directamente corruptos votan bien en las elecciones. Acuérdense, en 2003 en la Argentina el candidato más votado fue Carlos Menem en la primera vuelta. Hace poco venimos de un proceso electoral en Italia en que votó muy bien Berlusconi. O sea, es así, el voto de la gente, como decía Esteban, no está directamente vinculado. Puede jugar aquello de más vale viejo, malo conocido que bueno por conocer, o aquello de que es muy negativo, que, bueno, si son todos corruptos, por lo menos, que en Brasil mismo se decía, el roba pero hace, ¿no? Voto por lo menos a que en su así periodo para mí, de gobierno. así para la gente. Sí, la gente evalúa que, Sí. bueno, es Es malo. un horror, pero es así. Ahí va. Y eso forma parte de un tema que está en el fondo de esto, que me parece que en Uruguay también lo estamos viendo en forma más gradual que en encuestas que uno ve, por ejemplo, el descenso de aprecio a la democracia. Es más gradual, todavía estamos mejor que el resto de América Latina, pero viene bajando el apoyo a la democracia en Uruguay, en el Latino Barómetro y en encuestas locales. Entonces, guarda también con esto de no tomarse a la ligera un sistema judicial que será bueno o malo, no lo sé, pero en principio, como decía Carlos, mandó preso a gente de todos los partidos. Está claro que el PT tiene una corrupción generalizada, escandalosa. El récord lo tiene el PMDB, Todos por los lejos, todos los partidos No, tienen gente te digo por número, Puede empezando ser, por pero- Temer.
puede ser así, pero uno encuentra que en todos los partidos ha habido una cosa brutal. Y esto, en ese sistema, en esto de que todos los políticos, todos los partidos están cuestionados, que haya un sistema judicial que funcionen los tres poderes y que funcione el Estado de Derecho, está bien. Y no importa que sea el que va primero en las encuestas. Si es corrupto, tiene que ir preso. Sí, yo creo que un error que no se debería cometer es por decirlo de alguna manera, el apasionamiento ideológico, ¿no?, con respecto al tema, y ver, como bien decía Hernán, de manera hemipléjica la realidad. Porque si miramos América Latina, en realidad la mayoría de los países, no todos, hay excepciones, Uruguay es uno de ellos, la mayoría de los países se encuentran en estados de deterioro institucional a partir de la corrupción que ha sido fuertemente arraigada, digamos. Y pienso en Argentina, en Brasil, pero también pienso en Perú, pienso en Colombia, por ejemplo, que todo el mundo se ha olvidado El Salvador. del narcotráfico y la financiación de distintos candidatos a través de dinero de la droga, en El Salvador, en Nicaragua, ni que hablar, en México. Pero sí, curiosamente, si cruzamos el Atlántico pasa lo mismo en muchos países, en Europa, en los propios Estados Unidos. En España. En los propios Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay que sacarse de una vez la venda desde el punto de vista ideológico y pensar que acá fulano que era de un partido de izquierda o que hizo un gobierno progresista o populista o como se le quiera llamar, generó ámbitos de corrupción que no estaban antes o que no lo generaron. No, acá hay un problema muy serio que afecta, yo diría, un problema civilizatorio, que ha tenido expresiones muy graves, mucho más graves que la de Lula, y que se ha inquistado en la sociedad contemporánea. Por ejemplo, con las elecciones en Estados Unidos, con la venta de datos para incidir en el resultado nada menos que de las elecciones a presidente de Estados Unidos. Entonces, yo creo que es un tema muy grave. Lo de Lula, sin duda que lo es. Vuelvo a insistir que las declaraciones del comandante en jefe del ejército de Brasil no fueron después que Lula fue rechazado su habeas corpus, sino antes, mientras estaba sesionando el Tribunal Supremo. Del mismo modo que hubo expresiones, como decía Carlos, de llamar a una especie de rebelión mientras sesionaba el Tribunal Supremo. Bueno, todo eso implica necesariamente que tenemos que tener una reflexión seria, profunda, no nosotros, la sociedad en su conjunto. No creo que sea privativo del sistema político. La sociedad en su conjunto tiene que reflexionar en qué es lo que está pasando y en cómo armar estrategias para evitar eso. Hay un oyente que dice, lástima que los militares brasileños abrieron la boca y con ese pronunciamiento le pusieron un manto de duda y amenaza a una decisión del Supremo Tribunal Federal que se anunciaba así, tal como ocurrió hace varios días, ¿no? Como que dejan la duda planteada a propósito de cuánto influyó ese pronunciamiento militar. Muchos días antes que la votación estaba muy pareja y que había un voto de una doctora que fue la que votó en tercer, cuarto término, que era el que definía, y esa mujer votó a favor de rechazar el habeas corpus y se confirmó lo que en Brasil era un secreto a voces, que Lula perdía por 6-5. Claro, pero lo que dice el oyente, ese pronunciamiento queda contaminado, por el pronunciamiento tiene razón, militar. El partido tiene razón. Yo reitero, yo no creo que la corrupción sea patrimonio de la izquierda, lo he dicho una y mil veces. Lamentablemente hay corrupción en todos los sistemas políticos y hay ejemplos sobrados en todos los países. Pasa que estábamos hablando de una corrupción de izquierda y yo tomé el sentido de Esteban de lo mal que le hacía a la izquierda este episodio. Pero acepto de buena gana que la corrupción es un fenómeno generalizado. También recuerdo, creo que lo dije acá una vez, que yo estaba en la Argentina en el 71, en Buenos Aires concretamente, y vi recibir a Perón por los montoneros en la Playa de Mayo al grito: Perón, Perón, viejo zorro, te queremos por ladrón. Entonces, no me llama la atención lo de Lula de hoy ni otras situaciones parecidas. Es un poco lo que decía Hernán, hay un descrédito de la clase política. Hasta la misma democracia está siendo cuestionada. Hay una especie de grito que se vayan todos. Entonces, en ese esquema, es lógico que lo que pase sea, bueno, si son todos corruptos, a mí me sirvió el gobierno de Lula, quiero a Lula.
Es una realidad, pero no quita lo que Lula hizo, lo que no hizo, y el esfuerzo que debemos hacer todos para luchar en forma general contra la corrupción. De eso no tengo la menor duda. Creo que la corrupción es un gran flagelo de esta época y que tenemos sobrados ejemplos para un lado y para otro, y mientras no podamos solucionar esos temas, la democracia va a tener una causal de debilidad y de fragilidad evidente. Entonces es un desafío muy grande. No hay que mirarlo, estoy de acuerdo, con ojos partidarios, sino de fenómeno real e importante y muy significativo. Respetando el terroir en un fiel compromiso con la calidad, Jiménez Méndez, con 6 medallas de oro, es la bodega más premiada en el concurso internacional Tanat al Mundo. Jiménez Méndez, vinos que seducen el alma. Desde la audiencia no saben la cantidad de mensajes que hay, pero agrego ¿qué opinan de la salida de la serie de Netflix hace pocos días? El Mecanismo. ¿La vieron? Yo vi una parte importante. No, yo no vi. Es una interpretación libre, totalmente novelada, y además yo te diría con efectos de impacto que son necesarios, pero cuando le falta rigor en todo sentido y con una ridiculez, y es que los personajes se llaman casi iguales que los personajes reales. Sí. No, pero hay quienes dicen hay una operación política en ese lanzamiento. Pero operación política, ¿querés que te diga? Es peor. Hay una gran operación comercial de aprovechar una situación. Lula, esa es otra lectura. El gran publicitario de la serie. Sin duda fue que hay Lula. mercado para esa serie. Lula fue que la publicitó al criticarla y decir que la va a llevar a la justicia. Chao. En Perspectiva, periodismo para la era digital.